Sea cual sea el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid, la democracia española sale herida de la campaña madrileña del 4 de mayo. Sale herida porque hacía mucho tiempo que no se vulneraba tanto la neutralidad de las instituciones. Hacía mucho que no se rompía con tanto descaro la función de las instituciones como representantes de toda la ciudadanía. Hacía tiempo que la parcialidad de los medios de comunicación no era tan evidente. Hacía tiempo donde no se notaba tanto que algunos jueces ponían su apuesta contra Unidas Podemos por encima de su compromiso con el Estado de Derecho. Es verdad que hace tiempo que el Partido Popular, acosado por los casos de corrupción, había empezado a romper los consensos democráticos al crear, por ejemplo, una policía política, al querer controlar a los jueces por delante y por detrás, al manipular la televisión pública, hasta ser incluso condenados por ello, al usar la agencia tributaria contra los adversarios políticos, al ir dopados a las elecciones con dinero obtenido fraudulentamente con la entrega amañada de obra pública. Con todos esos comportamientos ya habían sembrado el desprecio por esos espacios donde debe funcionar de manera exquisita el respeto al imperio de la ley y a las normas democráticas. No en vano están pobladas las cárceles de cargos políticos del PP, presos por delitos de corrupción por haberle robado a España. Aún falta todavía que les sigan los empresarios corruptores. Pero la llegada de Unidas Podemos al gobierno de España parece que ha roto las formas. La derecha y la extrema derecha han considerado desde el comienzo al gobierno de coalición como ilegítimo y han entendido que vale todo para acabar con ese gobierno, por cierto, que se les ha olvidado, salido de las urnas. Las elecciones en Madrid, con la candidatura de Pablo Iglesias, ha reunido a todo el ejército de las derechas con mucho dinero y con licencia para quebrar cualquier regla democrática. Por eso nos hemos encontrado con que al tiempo que un juez, el juez Santiago Pederaz, ha retrasado la comparecencia de Bárcenas, el tesorero del PP, por el caso Gürtel, con la idea de no interferir en las elecciones, pues otros jueces resulta que han abierto, qué curioso, casos contra Podemos, algunos sin siquiera estar facultado para hacerlo, y lo han hecho a 2 días de las elecciones, o han pedido nuevas diligencias para que el recorrido mediático de unos juicios concebidos precisamente para tener más recorrido mediático que judicial, no se frenen. No parece la misma justicia. Hemos visto que periodistas han insultado directamente a Pablo Iglesias en las televisiones, en las radios y en los periódicos. Periodistas que tienen que informar insultando. Por supuesto, las redes sociales ni comentamos. La policía detuvo de inmediato a la persona que puso un tuit con Mussolini colgado de los pies y deseándole lo mismo a los demócratas de toda la vida de Vox. Yo denuncié el otro día a una persona que decía que me iba a colgar en una plaza. Todavía ando esperando respuesta. De los jueces que no ven delito en el máster de Cifuentes, ni en los que quieren fusilar a 26 millones de españoles, ni en los que disparan contra fotos de miembros del gobierno, pero encarcelan a titiriteros o admiten querellas por supuestamente llamar fascistas a Vox. Un partido con sus filas llenas de nazis y falangistas. De esto hablamos otro día. Ayer en jornada de reflexión, un periodista ya condenado, Antonio Naranjo, insultaba en el programa de Risto Mejido en Telecinco a Pablo Iglesias, sin que la presentadora Marta Flitsch le echara del plató por faltón y por saltarse las reglas electorales de la jornada de reflexión. En España, contra Pablo Iglesias, ha valido todo. Igual que el Jeta de Inda, que por cierto tiene trabajando a un periodista imputado por acoso a menores. Ha repetido falsas acusaciones contra Podemos sin que le paren sus mentiras en las tertulias. O mi amiga Ana Rosa Quintana, quien ha llamado a Pablo Iglesias fascista. Una periodista llamando fascista al expresidente del gobierno y entrando claramente en campaña. Al tiempo, Ana Rosa faltaba la verdad y en vez de mirar a los ojos a Díaz Ayuso para decirle que la responsabilidad de las residencias en Madrid, donde han muerto miles de ancianos, era suya, decidió faltar a la verdad en Telecinco y echarle la culpa a Iglesias. Todo vale, aunque la credibilidad de los medios se vaya directamente a la basura. Una cosa es entretener, otra cosa es mentir. Por cierto, la prensa basura publica hoy una grabación que los jueces dirán si es ilegal, donde alguien que no estaba en la conversación me grabó sin permiso. Una conversación privada donde yo expresaba que no hay nada más tonto que un obrero que apoye a la extrema derecha, que a lo mejor ha olvidado que los 950 del salario mínimo es un logro de Unidas Podemos y de Pablo Iglesias. Las derechas están llenando Madrid de confidentes como en las dictaduras, que acosan a los adversarios políticos para intentar siempre hacerles daño. Todo muy nazi. Y desde 2018 la Comunidad de Madrid
ha dado a sus medios de comunicación al menos 50 millones de euros. No en vano otra basura, el valiente y envalentonado Javier Negre, ha ido hoy al colegio donde vota la ministra Irene Montero para acosarla. Y a todo esto, ¿dónde está la Asociación de la Prensa? Pues organizando, en día de reflexión, una charla con Vargas Llosa y Fernando Savater, defensores de Vox y anunciantes de su apoyo a Ayuso. Todo muy neutral. Como que la única papeleta de color diferente en estas elecciones de Madrid sea la del PP. ¿Y ese regalo? ¿Dónde está la Junta Electoral? O anunciar hoy, al arrancar las elecciones, la Comunidad de Madrid, por SMS, que van a dar ayudas al alquiler. Hoy. No hay normalidad democrática en España. Y en estas elecciones hemos descendido unos cuantos escalones. En un país con 40 años de dictadura, esto debiera preocuparnos. Lo de las cañas, seguro, viene con trampa. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. La jornada electoral terminó en Madrid, hace poco más de una hora. Es el momento para el recuento de votos y, ¿por qué no?, para hacer una reflexión de lo que ha significado este 4 de mayo, que vaya un poquito más allá de la simple y fría aritmética electoral, para entender todo lo que ha rodeado a una de las campañas más duras y broncas que se recuerdan en nuestro país, con sobres con balas incluidas. Para entender todo esto convendría retroceder, cuando menos, al siglo XIX, porque ese bloque histórico que hoy conocemos como la derecha y que lleva más de 2 siglos creyendo que España es su cortijo, una España a su medida, ha visto su poder flaquear y han contestado con todo. Hay que recordar cuál ha sido el antídoto histórico frente al fascismo. El movimiento de las mujeres y el movimiento de la clase trabajadora. Las conquistas y los avances sociales en nuestro país es la histórica lucha de los que siempre han soñado con un país más progresista y moderno, en lucha permanente contra esa España negra que intriga y amenaza para que todo siga igual. Una España negra, pero con mucho poder, con reyes, generales, obispos, banqueros y la diplomacia extranjera que siempre ha querido a nuestro país subordinado. Como al niño que asustan con el coco, a generaciones de españoles y españolas siempre les vendieron la idea de que cualquier cambio en España era imposible. Que no se te ocurra molestar a los poderosos. Hija, no te metas en política. Hijo, no te signifiques. Si queremos tener la fiesta en paz, déjales hacer. Hasta que llegó el 15M, el 15 de mayo de 2011, y el miedo ahí empezó a tornarse en ilusión. Sonrían, que sí se puede. Con bastante arrogancia, Dolores de Cospedal y su partido retaron a la gente a montar un partido y presentarse a las elecciones. Lo que nunca imaginaron es que íbamos a tomarle la palabra, que íbamos a crear un partido, de manera que esos que nunca tuvieron voz, al final, hoy, están representados en el Consejo de Ministros. ¿El camino fácil o el camino correcto? El camino fácil era una promesa de buen trato mediático. El camino fácil era una promesa de tranquilidad como representantes en las instituciones. Pero el camino correcto era hacer algo que no se hacía en España desde hacía muchísimos años. No era nada sencillo, porque el siglo XIX ha estado lleno de golpes de Estado, y también el siglo XX. Recordemos a Primo de Rivera primero, luego a Franco, luego a Tejero, a Milans del Bosch, al entorno de la Casa Real de don Juan Carlos de Borbón. Cada vez que el pueblo se hacía pueblo, venga un golpe militar. Lo dijo bien clarito el otro día en un mitin Pablo Iglesias. Había que elegir entre el camino fácil o el camino correcto, entre el camino de los que nos hacen afirmar porque fuiste y somos, o el camino fácil, ese que atraviesa los platós de televisión, otorgándote un trato cariñoso, el acudir a los programas como el de Ferreras o el de Pablo Motos, y que te hagan preguntitas amables. Esa manera de estar que hace que no sobres en las tertulias, que hace que te entreviste el ABC, La Razón o El Mundo, o que te invita a unas gambas Carlos Herrera, o que Alsina hable contigo y no te pregunte por el oro de Moscú. Una manera de estar en el mundo que hace que te saquen el lado bueno en las portadas y que las revistas del corazón te pregunten por los niños, por los árboles, por la poesía. Se trataba de convertirte en una nueva versión de Felipe González y Alfonso Guerra 2.0, cambiar la pana por ropas más actuales. El camino correcto, sin embargo, estaba lleno de espinas, lleno de policías patrióticas que se inventaban pruebas. Se trataba de enfrentarte a los males endémicos de este país, los que arrastramos durante más de 2 siglos. Sacar al PP del gobierno, a pesar de que todos decían que era imposible, implicaba pagar un precio por esa osadía.
Se trataba de presentar una moción de censura que obligara a retractarse al PSOE. Aquella moción no triunfó, pero representó la hoja de ruta que terminaría sacando a M. Rajoy de la Moncloa. M. Rajoy no dejó la presidencia por voluntad propia o por inspiración divina. No, hubo que trabajar mucho, hacer llamadas, configurar un nuevo bloque de poder, un bloque histórico, una nueva mayoría progresista, articulada en el conjunto del Estado, capaz de mandar al partido de la Gürtel, de la Púnica, a la oposición. Y por primera vez en muchísimos años, los lacayos de los poderosos perdieron no solamente el partido, sino que lo perdieron por goleada. El camino fácil hubiera sido repetir la jugada del PSOE, por ejemplo, en el 82 con la OTAN, después del golpe del 23 de febrero del 81. Se trataba de, ¿qué? De, en nombre del interés de España que te dictaban desde fuera, pactar un papel mojado con el PSOE, un papel más socialdemócrata, de manera que nos permitiera vivir plácidamente en la oposición, sin tener que soportar tanto acoso mediático, tanto acoso judicial, gente en la puerta de tu casa gritándote querellas de los jueces. Pero de nuevo, la elección que correspondía era el camino correcto. Repetición electoral y que fuera el pueblo quien decidiera pese a todos los ataques mediáticos. Pedro Sánchez, que en aquella campaña no podía conciliar el sueño pensando en un Pablo Iglesias en el gobierno, ¿qué tuvo que hacer al final? Pues tomarse una valeriana, un tranquimacid o un lexatin y terminar aceptando un gobierno de coalición que fuera verdaderamente de izquierdas por primera vez en 80 años. ¿Y qué significó aquello? Pues como ha insistido Iglesias, que por ejemplo hoy una mujer con carné del Partido Comunista, hija de un metalúrgico y sindicalista, pues sea la ministra más valorada del gobierno. Gracias a ese difícil camino, que era el correcto, hay ERTEs, hay 3,5 millones de trabajadores que no han perdido su puesto de trabajo, hay perspectivas de un diálogo social a favor del siempre golpeado mundo del trabajo. Gracias a ese difícil camino, pero que era el correcto, hay ERTEs, hay 3,5 millones de trabajadores que no han perdido su puesto de trabajo, hay diálogo social, que es el que permite tener una perspectiva de futuro donde el mundo del trabajo no esté tan golpeado. Gracias a ese camino difícil, pero que era el correcto, el solo sí es sí de las calles será una ley, y resulta que los miembros de la manada, si están hoy en prisión, es precisamente por transitar ese camino correcto, la gente que no se creyó que las cosas no podían cambiarse. En una sociedad democrática hay que traducir la voluntad popular en leyes. Y gracias a ese difícil camino, que era el correcto, por primera vez en este país se ha puesto coto a las casas de apuestas, esas que tanto dinero aportan a las televisiones, pudriendo el futuro de muchos jóvenes que están enganchados a esa nueva heroína que es el juego. Gracias a ese camino correcto, las inmobiliarias y los fondos buitre que son de fuera no pueden campar en España a sus anchas, echando a gente, inquilinos de sus viviendas para convertirlos en pisos turísticos. Claro que hay un enorme riesgo al enfrentarse a todo ese poder económico, claro. No se van a quedar de brazos cruzados. Claro que ha costado mucho, pero es que no hay otra opción cuando quieres estar a la altura de los que anticiparon nuestra rabia, de los que porque fueron, hoy nos permiten ser. Cuando apuestas por el camino correcto, como dijo Iglesias, sabes lo que te espera. Difamaciones, acoso, ataques, amenazas, sobres con balas, portadas falsas en periódicos, insultos en tertulias, querellas permanentes, campañas de intoxicación. Claro, ese es el precio de elegir el camino correcto que te hacen pagar las élites. Pero cuidado, eso es lo que hicieron nuestros mayores, a los que respetamos. Y por ese respeto, hoy tenemos que seguir el mismo camino. Comprendemos ahora por qué hemos tenido una campaña electoral tan agresiva. Por primera vez en muchos años los poderosos es que no lo tenían nada claro. Y para intentar salvar Madrid se han pegado un tiro en el pie. Y por eso los bancos le han quitado la sede de Génova a Casado. Porque el PP no va a ganar en España en una larga temporada y tenían que garantizarse Madrid, a como fuera. El problema para ellos es que en pleno siglo XXI no parece muy sensato volver a llamar a un Tejero, ni a los 100.000 hijos de San Luis, o volverse a comprar 2 diputados socialistas, como hicieron con Tamayo y Sáez. Lo más que pueden hacer es inventarse una nueva querella o azuzar a Federico Jiménez Los Santos para que ladre desde su estatura, pues la que es. Si llevo la lupara disparo, o sea, menos mal que no la llevo. No lo olvidéis,
La democracia no se regala. La libertad no es poderte tomar una caña donde te dé la gana, que lo hacemos cuando nos dé la gana. La libertad es tener las herramientas intelectuales para que puedas pensar las alternativas de tu vida. Que tengas la salud suficiente como para poder atreverte porque no te sientes débil. Que tengas un techo donde tú pienses que te puedes resguardar ante la intemperie. Que tengas la tranquilidad de pensar que si te caes podrás volver a levantarte. Y eso es lo que llevan más de 2 siglos sin entender las élites españolas, que son monárquicas, militaristas, centralistas, bipartidistas, católicas y clientelares. Y por eso no soportan que todos tengan las mismas oportunidades. Y por eso, frente a ellos, los que somos republicanos, pacifistas, federalistas, multipartidistas, laicos y socialistas, decimos que queremos otra España y que España no les pertenece. ¿Comprendéis ahora por qué tanta crispación y tanto odio? Hoy Madrid ha dado una pelea. La primera vuelta de una pelea más amplia contra la derecha, que ha decidido abrazar otra vez el fascismo, un partido popular que regresa a los tiempos de la Alianza Popular. La pelea va de largo. En 2 años habrá una segunda vuelta donde no se discutirá simplemente quién gobierna Madrid, sino qué tipo de sociedad nos queremos dar. Según sea el resultado de hoy, la pelea será más complicada o menos, pero que queda pelea, queda. Igual que quedan muchos kilómetros de camino correcto por recorrer. Y no podemos parar, por muchos ataques, zancadillas que recibamos. Lo dijo Machado, al que estos, de la derecha y de la extrema derecha, ya echaron de España camino del exilio. Por cierto, Machado sigue fuera de España. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino solo puede ser el correcto, aunque claro, no va a ser nada fácil. Pero no olvidéis, porque fueron, somos. Y por respeto a los que nos trajeron la democracia, por respeto a los que, cuando miramos en la historia de nuestro país, hacen que no nos abochornemos, hay que seguir, amigas y amigos, hay que seguir. ¿Quién dijo que era fácil? ¡Marica, hijo de puta! ¿Qué es esto? ¡Mierda! No diga nada. Espera. ¡Ay, hijo de puta! Están disparando a matar. ¿Qué es esto? Están disparando a matar, hijo de putas. La comunidad internacional mira hacia otro lado mientras se desangra la democracia en Colombia. El gobierno de Iván Duque está matando a su pueblo, jaleado por el expresidente Álvaro Uribe, que pidió al ejército y a la policía que disparara contra los manifestantes. La situación está fuera de control. Las manifestaciones en contra de la reforma tributaria, en general, contra la marcha de la democracia en Colombia, ha provocado la muerte de decenas de personas en las calles. Si a esto le unimos las masacres de civiles y los casi 400 líderes sociales asesinados en los últimos meses, el panorama es dramático. Si algo así sucediera en países bajo gobiernos de la izquierda en América Latina, los medios de comunicación hablarían de genocidio y pedirían una intervención inmediata. ¿Por qué esa doble moral con Colombia? Está claro que Colombia necesita urgentemente una misión de verificación de la ONU. Iván Duque, delfín de Álvaro Uribe, es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la zona y eso bloquea cualquier intento de solución del conflicto. Y para conocer más datos sobre lo que está pasando en Colombia, contamos esta noche con la presencia de nuestro corresponsal en América Latina, Pedro Brieger, el director de Nodal. Pedro, un saludo y cuéntanos, por favor, cómo está esta dramática situación ahora mismo en Colombia. Buenas noches, Juan Carlos. Efectivamente, hay una situación de extrema violencia en Colombia. Las imágenes que transmiten muchas personas que están grabando a través de sus celulares es la persecución lisa y llana de efectivos de la policía y militares de personas en la calle. Están cazando gente en las calles. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en los últimos 5 días de protestas ya ha habido más de 20 muertes, varios de ellos directamente atacados por la policía. ¿Qué es lo que sucede? Como dijiste, el presidente presentó una reforma tributaria, supuestamente para ayudar a la mayoría de la población. Sabemos que por lo general cuando una reforma tributaria es impulsada por un gobierno neoliberal,
más allá de algún toque cosmético que puede beneficiar a alguien, se suele beneficiar a las grandes empresas y a los sectores ligados al poder político. Y se le suele subir, por ejemplo, el impuesto de valor agregado, el famoso IVA, por ejemplo, en el caso de Colombia, directamente a los huevos, lo que afecta a la mayoría de la población que necesita precios bajos de comida. Un país muy golpeado por la violencia hace décadas. Y seguramente mucha gente piensa que la violencia en Colombia comenzó con la guerrilla procubana. Esto no es así. Todo se remonta a 1948, cuando asesinaron a un dirigente liberal, Jorge Eliezer Gaitán, en abril de 1948. Eso desató una guerra civil con más de 200.000 personas que murieron de guerra civil entre liberales y conservadores. Después hubo guerrillas, procesos de paz, desmovilización, y Colombia sigue inmerso en la violencia, con un gobierno que permite que se lleven adelante masacres. Sí, Juan Carlos, masacres. Si tomamos en cuenta lo que dicen los organismos internacionales respecto de masacres, es el asesinato de más de 3 o 4 personas en un mismo momento. En Colombia, en este año ha habido ya 35 masacres registradas. 35 masacres registradas, decenas, además de las masacres, decenas de dirigentes de movimientos sociales, defensores de los pueblos originarios, defensores de derechos humanos, asesinados en las calles a mansalva. Según datos oficiales, son más de 100. Y además, guerrilleros que se desmovilizaron, que aceptaron los acuerdos de paz, que también están siendo asesinados sistemáticamente. Todo lo que te digo, Juan Carlos, son datos oficiales, ¿eh? Datos oficiales. Ahí, Pedro, contrasta, claro, la información, ves imágenes de Bogotá y parece que es una ciudad pacífica, ¿no? Pero si uno indaga un poquito más allá, nos encontramos con situaciones, bueno, que son inimaginables en otras partes de América Latina y, sin embargo, Colombia sigue estando fuera de foco. Es verdad, es la doble moral de la que tanto se habla en muchas ocasiones. Fíjate que Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, está obsesionado con el tema de Venezuela. Hace 6 días hay protestas en Colombia, asesinatos en las calles, denuncia de violación a los derechos humanos, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos no dijo ni una palabra. Él suele comunicar mucho por Twitter, por lo tanto se puede tomar su voz a través de Twitter, y lo que está haciendo es informar permanentemente sobre Venezuela. Obsesionado sobre Venezuela, no informa nada de lo que está pasando en Colombia, y muchos grandes medios de comunicación tampoco informan lo que pasa en Colombia, porque, como bien dijiste en el comienzo, es un aliado muy importante de los Estados Unidos. Hay otro elemento que llama la atención, que es el papel del expresidente Uribe. Publicó un tuit que fue retirado por la propia red social, pero parece que, pese a ser retirado, los efectos han sido como si no se hubiera retirado. Recordemos que Uribe es senador, fue 8 años presidente de Colombia, es el hombre fuerte del país, no cabe la menor duda de eso, Juan Carlos. Puso a un delfín sucesor, Juan Manuel Santos, que gobernó 2 periodos y que fue el que impulsó el proceso de paz en contra de la voluntad de Uribe. Y después de Juan Manuel Santos, Uribe puso a Iván Duque como su sucesor, que fue uno de sus principales jefes de campaña en contra de los acuerdos de paz. Esto es muy importante recordarlo. Cuando se firman los acuerdos de paz en el año 2016, con toda la pompa, creo que incluso estuvo el rey de España, ahí, si mal no recuerdo, el expresidente Álvaro Uribe se opuso, hizo una campaña en contra de los acuerdos de paz, y hoy su delfín, Iván Duque, es el presidente de Colombia. Uribe efectivamente sigue siendo el hombre fuerte, el hombre acusado de vínculos con el narcotráfico, el hombre acusado también de haber implementado lo que se llama en Colombia los falsos positivos. Los militares cazaban campesinos, los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros. Por eso se los llama falsos positivos. Sí, para cobrar, o sea, ¿no? Para cobrar una remuneración extra, ¿no? Por también esos para falsos remuneración guerrilleros. extra. Efectivamente, los militares se beneficiaban del asesinato de guerrilleros. Esto les implicaba reconocimiento interno, reconocimiento al gobierno y también dinero, y por eso los llamaban falsos positivos, porque no eran guerrilleros, eran personas asesinadas a mansalva. Este es el clima que se vive en Colombia hace mucho tiempo. Y otro dato para agregar, Juan Carlos, porque hemos mencionado a los Estados Unidos.
Colombia sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo. Se calcula, según Naciones Unidas, que cerca del 70% de la cocaína que se produce y exporta viene de Colombia. A pesar de que hace más de 20 años Estados Unidos financia todo tipo de proyectos, en principio para eliminar el cultivo de la hoja de coca y la cocaína. Digo en principio para eliminar, claro, porque ha sido un gran fracaso. Si buscaban eso, no lo lograron. Ya. ¿Qué está haciendo la izquierda? ¿Qué está haciendo Gustavo Petro, María José Pizarro ante este hecho terrible? Porque no es muy normal que un presidente llame al ejército, ¿no?, a intervenir en las calles. Efectivamente, el sábado pasado llamó a militarizar la nación, tomando en cuenta que tiene atribuciones en la Constitución que se lo permiten. La izquierda acompaña las movilizaciones, no parece haber un liderazgo claro en estas movilizaciones que se dan en todo el país. Creo que vemos, Juan Carlos, otra situación de un estallido social sin una dirección clara, sin un liderazgo claro que se ponga al frente de esas movilizaciones, como hemos visto en el año 2011 en el Reino de España, como hemos visto en algunos países árabes. Son movilizaciones que surgen de la indignación en Chile, popular no recientemente, o en Chile en octubre de 2019, que lo vivimos juntos, efectivamente, Juan Carlos. El detalle para tomar en cuenta es que el año que viene hay elecciones en Colombia, claro, y efectivamente mencionaste a Gustavo Petro, que en las elecciones pasadas perdió frente a Iván Duque, pero la izquierda todavía está bastante dividida en Colombia, y se da un fenómeno que se da en muchos lugares, ¿no? La división de la izquierda frente a un candidato de la derecha, que también muchas veces va dividida, también hay que decirlo. Claro. Los países del entorno no están haciendo ningún tipo de advertencia porque, como bien planteas, si esto ocurriera en la Bolivia de Arce, ocurriera en Venezuela, seguramente habría un clamor internacional. ¿No está diciendo nada a los países del entorno? La verdad, yo no he visto muchas declaraciones de gobiernos, tampoco convocatoria de urgencia a la Organización de Estados Americanos, la misma que en su momento muy rápidamente dijo que había habido fraude en el año 2019 en Bolivia y que llevó al golpe de Estado en contra de Evo Morales. Efectivamente, hay poco ruido, pocas noticias. Creo que mucho tiene que ver con el manejo de los grandes medios de comunicación con la información. Bien señalamos tantas oportunidades que si esto sucediera o en Venezuela o en algún gobierno progresista, estarían los grandes medios de comunicación día y noche emitiendo imágenes de lo que pasa en Colombia. Esto no quiere decir que no se informe, pero no tiene el mismo impacto que ha tenido en otras ocasiones en otros países, Juan Carlos. Bueno, Pedro, te dejamos, ando preocupado, un par de estudiantes de nuestro curso internacional que pusimos en marcha con el Instituto 25M y con Morena y con otros institutos de Argentina. Bueno, esos estudiantes han sido disparados por la policía en la ciudad de Popayán, en el marco del paro nacional, y los estudiantes Felipe Velasco y Víctor Ruiz, bueno, fueron ametralleteados. Ellos han salido ilesos, pero andan escondidos y con una enorme preocupación. No es el clima propio de un Estado de Derecho. No, justamente lo que señalábamos, Juan Carlos. Hoy, gracias a los teléfonos inteligentes, cualquier persona puede filmar en la calle, desde una azotea, desde un balcón, y efectivamente es lo que la sociedad civil está haciendo, documentado los ataques a mansalva, hay que decirlo, del ejército y de la policía en contra de personas que van caminando por la calle, que ni siquiera están participando de protestas. Por eso es tan importante que las organizaciones de derechos humanos puedan documentar cada caso fehaciente. Por eso, oficialmente, algunas organizaciones de derechos humanos están diciendo que ya ha habido 19 muertes en el marco de las protestas. Seguramente el número es mayor, Juan Carlos. Parece que la misión de observación internacional es urgente. Vamos a estar muy atentos a la marcha de esta observación internacional que sirva para que el pueblo no sea masacrado en Colombia. Pedro, muchas gracias. Estamos muy atentos. Cualquier información, comunícanosla, por favor. Por supuesto, un abrazo grande para ustedes. Un saludo. Los boomers que nos están viendo, que en su día vieron una serie de dibujos animados titulada Los autos locos, se acordarán del Super Ferrari, conocido por Pierre Ndoyuna y su inseparable Patán.
eran los villanos de la serie. Su bólido contaba con cientos de armas ocultas, siempre perjudicando al resto de competidores con un único propósito: asegurarse la victoria. ¿A quién nos recuerda? Eso es la democracia para nuestra derecha: ganar a cualquier precio. Son capaces de cualquier cosa con tal de seguir en el poder, porque creen que les pertenece. ¿Quién nos recuerda aquel tamallazo que llevó a Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid en 2003? O lo que acaba de suceder en Murcia con la moción de censura hace solo unas semanas, donde además se jactan que les han comprado. El coche del PP tiene que salir siempre victorioso, por lo democrático o por las perrillas. Vamos, algo que hemos vuelto a comprobar esta misma mañana en las elecciones madrileñas. Casualidades de la vida. Al mismo tiempo que se abrían los colegios electorales, los ciudadanos han empezado a recibir en sus teléfonos un mensaje de texto del gobierno autonómico. Albricias, la Comunidad de Madrid anuncia ayudas al alquiler de la vivienda y se advierte de que, cuidado, que el plazo para solicitarlas termina el 24 de mayo. Pues sospechoso un poco parece, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, la mujer que ha presidido la Comunidad de Madrid desde agosto de 2019, no tenía otro día ni otra hora para impulsar esas políticas sociales que se estaban demandando. Tiene que ser justo cuando se abren los colegios electorales y quizá pueden captar así algún indeciso. La verdad es que si no conociéramos a estos del PP, podríamos pensar que ha sido una casualidad. El problema es que ya son tantos años, tantas veces, pierno de Yuna y Patán, vamos, unos aficionados al lado de esta gente. Ellos tenían mejor perder y no hablaban de fraude ni soñaban con golpes de Estado cuando les derrotaban. En fin, que siempre los dibujos animados mejor que algunos, que por cierto, cada vez parecen más psicópatas. Mirad su Twitter, mirad su Twitter.